Shalom a todos los hermanos de Teshuvah y a los estudiantes de metodología. Estamos en el video número 4 de la introducción a la carta de los Efesios. Estamos estudiando dentro de lo que es la escalera educativa y hemos visto un poquito de la arqueología, el contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, si es que existe, y luego el contexto del libro o carta y el contexto del capítulo. En esta ocasión estamos examinando el contexto de la carta a los Efesios. Estamos viendo cuál era el contexto cultural, cuál era el contexto geográfico, cuál es el contexto histórico. Y ya en los últimos 3 videos hemos cubierto varias de las cosas de cómo se formó la congregación de Efeso, cuando llegó Pablo, qué problemas existían, cuál era el contexto religioso, cuál era la mentalidad de la gente. Hoy vamos a ver en este cuarto video Éfeso y Artemisa, porque si había una deidad que se adoraba en Éfeso, era Artemisa. Y vamos a ver que mucho del lenguaje que está usando Pablo es un lenguaje contracultural, contra la religión. Y por eso vamos a ver después, cuando leamos la carta de Éfeso, con todas estas herramientas que estamos consiguiendo, vamos a darnos cuenta de que podemos tener un mejor entendimiento de la carta de los Efesios dentro del entendimiento teológico, dentro del dogma. Ha sido una carta mal interpretada porque es una carta conocida como la carta magna, la carta de la libertad, la carta de aquellos creyentes en Cristo que se han desligado del convenio, de la Torá. Y realmente cuando vemos todo en contexto nos vamos a dar cuenta de que Pablo nunca está hablando de que se deslinda uno de la Torá, sino al contrario, en el mensaje contracultural él está presentando la Torá, está presentando el convenio a un mundo que pensaba diferente, a un mundo griego, a un mundo religioso, a un mundo donde tenían el culto a César, el culto a Artemisa, tenían los grandes templos, tenían los juegos y todo esto vemos que había mucho ocultismo, mucha brujería y mucha dedicación a lo que era el mundo de un inframundo. Así es que hoy vamos a ver lo que es Éfeso y Artemisa. Vamos a leer, como siempre, del comentario del contexto cultural del Lexam. Y dice, Éfeso y Artemisa. Como en todas las ciudades importantes del mundo romano, los residentes de Éfeso también tenían muchas deidades. Deidades, una mención a un dios no específico. Por ejemplo, el culto a Cibeles está atestiguado en un santuario que se encuentra al extremo norte de Panayırdak y se encontró evidencia en casas de toda la ciudad de la devoción privada a Afrodita, Dionisio, Isis. Oiga bien, porque ahora estamos viendo que había deidades, estaba Cibeles. Por cierto, a los que les gusta el fútbol en España, cuando hay dos equipos que no estoy haciendo promoción, pero hay dos equipos, Barcelona y Real Madrid. Cuando Barcelona o Real Madrid ganan dentro del campeonato español, ellos van a celebrar a la estatua de Cibeles, a la diosa. Van a darle pleitesía, van a darle culto. Así es que ahora el fútbol se está convirtiendo como una herramienta para que los fanáticos del fútbol vayan y dediquen el triunfo en los equipos. ¿Dónde van a celebrar? A Cibeles, que tiene una estatua grande en la ciudad de España. Así es que ellos daban culto a Cibeles. También había evidencia en las casas de Afrodita, Dionisio e Isis. Acuérdense, Isis. Isis viene, vamos a ver por aquí. Isis, la enciclopedia bíblica. Vamos a ver, Isis. Dice Isis sobrenatural. Isis, una de las deidades más populares en el mundo greco-romano. Ella vino originalmente de Egipto, donde era la hermana y esposa del asesinado dios rey Osiris. Poseía grandes poderes. Isis deambuló en busca de Osiris muerto y finalmente lo encontró y embalsamó, lo que permitió su eventual resurrección. El hijo de Isis y Osiris, Horus, sucedió a su padre como rey. En Egipto había misterio de Isis y Osiris que mitológicamente promulgaron la muerte de un faraón y la sucesión de otro. Cuando el culto a Isis y Osiris fue importado a Grecia y Roma, tomó muchas características helenísticas, aunque la leyenda egipcia sigue siendo la misma. Isis, en particular, asumió las características de otra diosa. Ella encarna el ideal de la
femeneidad y era hermana y esposa modelo y una gran madre. No es de extrañar que cuando el cristianismo llegó a ser popular, los santuarios a María a menudo surgieron en antiguos lugares de culto a Isis. Los cultos de misterio de Isis también florecieron entre los griegos y los romanos. El libro de la Metamorfosis de Apuleyo revela mucho acerca de los ritos de iniciación en este culto. Cuando el cristianismo triunfó, el culto de Isis, como el de otros muchos dioses paganos, vamos a seguir leyendo por aquí porque está interesante esto. Dice, muchos otros paganos desapareció con el interés actual en la adoración de la diosa. Sin embargo, Isis goza de cierta popularidad renovada. Este es el diccionario Edermans. Ah, Ojo, porque estamos viendo que Isis era una deidad que se adoraba en Éfeso y en muchos lugares donde había, donde estaba Grecia-Roma, el greco-romano. Isis se va a convertir o va a sustituir, va a ser sustituida por lo que más adelante vendría a ser el culto a María. Y cuando seguimos adelante dentro de los siglos, segundo siglo, tercer siglo, a mediados del tercer siglo, vamos a ver que empieza el culto a María y después está lo que es Dios, María y Jesús, que es el tridente de Egipto, el tridente de Grecia, el tridente de muchos lugares, y es lo que se venera dentro de la Iglesia Católica, como lo que es Dios, el Padre, María la Madre y Jesús el Hijo. Así es que es interesante porque Éfeso tenía esa mentalidad. Y cuando ellos se desvían, se desligan, como muchas de las congregaciones pasó, que se desligaron de los líderes judíos que estaban guiando al pueblo, y ellos empezaron a interpretar la escritura, pues el cristianismo empezó a tomar la forma con la cual lo conocemos hasta el día de hoy. Déjame regresar por aquí donde estábamos. Entonces, si vamos aquí, nos dice Dionisio es un dios griego de la vegetación, la muerte y el renacimiento. Y Afrodita, vamos a ver quién es Afrodita por aquí, un pueblo localizado, la ciudad en el centro de la llamada Trinidad Heliopolitana. Oiga bien aquí, Heliopolitana. Júpiter, que era Zeus, Heliopolitano, Mercurio, Hermes y Venus, Afrodita. Sus contrapartes semíticos, sincretistas eran Baal como Júpiter, Artagartis como Venus, que era Afrodita, y el equivalente local para Mercurio permanece problemático. Uno de los templos locales en las monedas a finales del siglo III. Esa era Afrodita. ¿Okay? Y aquí la vemos que era Afrodita, Atenas. Vamos a regresar por aquí, porque ya llevo 8 minutos y quiero terminar esta parte. Dice aquí, Artemisa era adorada en muchas de las ciudades de Asia Menor. Éfeso albergaba el templo más grande. Éfeso era conocida en toda la región como una ciudad especialmente dedicada a Artemisa. Hoy en día quedan muy pocos restos del Artemision, que es el templo más grande, ya que a lo largo de los periodos medievales y el otomano, las piedras perfectamente cortadas del templo abandonado fueron extraídas para nuevos edificios. Sin embargo, en la época de Pablo, aquí es donde se pone importante porque este es el contexto cultural y el contexto geográfico. En la época de Pablo, el gran templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De hecho, la corona de las maravillas, según Antipatrio de Sidón en Greek Anthology 958, y era un importante destino para peregrinos y turistas a través del Mediterráneo. Su dimensión era 220 por 425 pies, o unos 67 metros por 129.5 metros de cuadrada, de 4 veces más que el Partenón en Atenas. Ahí nos da las especificaciones más de el templo. Así que esta es Artemisa de los Efesios. Ya lo habíamos visto la vez pasada. Este es el templo. Este es el templo de Artemisa. Además de ser el sitio religioso más prominente en el área, el templo también cumplía funciones comerciales importantes. Era una importante agencia de préstamos que utilizaba las ganancias de las tierras que era propiedad de la diosa como capital para ser prestado y generar intereses, así como un depósito sagrado para grandes sumas de dinero. Esto se encuentra en el libro de César, Civil Wars 330 y 105.
también en este libro de Crisóstomos, Oraciones, 31 del 54 al 55, y a Helios Arístedes, Oraciones, 23-24. Estos son libros históricos. Sus actividades fueron apoyadas por un inmenso personal de sacerdotes, funcionarios y esclavos del templo. El templo de Artemisa se encontraba a menos de una milla, 1.6, a pie de la puerta correriza, la puerta norte del Éfeso romano. Ya hablamos en el video pasado. Y aproximadamente una milla y cuarto, 2 kilómetros de la puerta Magnesia, la puerta este de la ciudad. Un calendario de procesiones regulares sagradas a Artemisa conectaba la ciudad con su templo. El itinerario traía las imágenes sagradas de Artemisa y otras imágenes de culto y la parafernalia desde el templo hasta la puerta Magnesia a través del Agora Cívica, bajando por la calle Curetes, pasando por el mercado y el Teatro Cuadrado, saliendo por la puerta Correriza para regresar al Artemisón. Más de 250 participantes podían estar involucrados en la típica procesión sagrada, llevando imágenes en plataformas, cantando y llevando a cabo diversas ofrendas en los lugares sagrados de toda la ciudad. Y si se acuerda, por aquí vamos a ver, vamos a ir un poquito para acá arriba y por aquí está, esto lo vimos la vez pasada, aquí está la calle de los Curetes, las tiendas que vimos la semana pasada. Aquí está. Quiero llevarlo al mapa de la ciudad. Esta es la puerta Magnesia, ¿se acuerda? Y aquí está. Aquí está la Agora, calle Curetes, puerto, el templo de Artemisa. So, básicamente pasaba toda la ciudad para poder regresar. ¿Okay? Este es el mapa de Éfeso. Aquí está el puerto. Ciudad amurallada. Aquí está el templo de Artemisa, el Artemisón. Aquí está la Agora. Aquí está el templo de Sebastión. Templo de las deidades egipcias. Y casas en pendiente. El anfiteatro. Y la calle Curetes. Aquí está la calle Curetes. Básicamente podemos ver por dónde pasaban las procesiones. ¿Okay? Vamos a regresar a donde estábamos. Todo esto ya lo leímos. Aquí vemos una moneda de Éfeso con la imagen de Artemisa. Artemisa nuevamente, una mujer con muchos pechos y los dos carneros, siervos a sus costados. Muchas inscripciones encontradas en Éfeso dan testimonio de la importancia de Artemisa, así como del emperador, para la vida de la ciudad. Una inscripción típica comienza con una dedicación tanto a Artemisa de Éfeso como a Augusto. Había culto imperial tanto para Artemisa como también para Augusto César. Artemisa estaba tan estrechamente vinculada con el prestigio y el bienestar de la ciudad que la reclamaba especialmente como en cierto sentido propia. La inscripción continúa para honrar a un noble personaje de Éfeso llamado Cayo Vivio, mejor conocido como Filartemis Caí Filosebastos, amigo de Artemisa y amigo de Augusto, lo que le daba honor a Vivio. En esta ciudad de su piedad era su piedad Asia y tal vez su apoyo financiero. Los cultos cívicos de Artemisa y el emperador, una gran cantidad de monedas acuñadas en Efeso, dan testimonio del orgullo y la identificación de la ciudad con su diosa patrona. En tal ciudad, Pablo estaba destinado a tener problemas. Aquí viene la importancia de estudiar, porque cuando entendemos qué es lo que está pasando, ahora sabemos por qué Pablo iba a tener problemas en la ciudad. Cuáles son los problemas que Pablo está cuidando o está tratando de dirigir cuando él se va, pero más adelante tiene que escribir una carta porque se entera que los Éfesos están teniendo problemas. Acuérdense, Pablo dura año y medio en la ciudad de Éfeso. Se queda una congregación. Está Priscila, está Aquila y Priscila, pero después él tiene que irse. Más adelante, ya más adelante, cuando esta congregación está creciendo, él tiene que mandar una carta de corrección. Es la carta a la que se ha malentendido, pero
¿Qué era lo que pasaba cuando estaba Pablo? ¿Qué fue lo que pasó cuando Pablo se fue? Eso es lo que tenemos que investigar. Y a través de recursos como este, el Lexam, que es un recurso muy bueno porque es un comentario geográfico, nos da geografía, nos da cultura, nos da historia y nos hace entender la escalera educativa. Estamos tocando solamente la introducción, no estamos viendo capítulo 1 de Éfeso, capítulo 2. Más adelante podemos leerlo y ahora con lo que hemos, las herramientas que estamos ah, adquiriendo, podemos decir, ahora entiendo por qué está diciendo Pablo esto. Ahora entiendo por qué está diciendo Pablo esto. Ahora llegamos al capítulo 6. Ahora entiendo por qué Pablo está diciendo esto. Pero vamos a ver aquí. Dice, en tal ciudad Pablo estaba destinado a tener problemas. Su proclamación de un solo Dios, oiga, aquí es donde viene la cosa. Su proclamación de un solo Dios amenazaba la propia identidad de la ciudad y su fama, por no hablar de las condiciones de vida de los concesionarios, como Demetrio, cuyo comercio dependía de la reputación y el culto a Artemisa de los efesios. Demetrio era un fabricante de réplicas de plata de la diosa Artemisa, que servían como recuerdos. Él reunió a miles de ciudadanos de la ciudad en el teatro para protestar por la labor de Pablo. A medida que uno se sienta en sus gradas, casi puede escuchar los ecos del canto que hacían durante 2 horas enteras grandes Artemisa de los Efesios. Hechos 19:34. Eso quiere decir que entonces ya estamos entendiendo que Pablo está teniendo problemas, aun cuando él está ahí. Y lo vemos Hechos capítulo 19, tenemos que leer. ¿Por qué? Porque Demetrio se levanta y dice, este hombre va contra los intereses de la ciudad, porque la ciudad se manejaba, tenía en su templo, tenía un banco en donde había propiedades a nombre de la diosa, se hacían préstamos, lo acabamos de leer, se hacían transacciones en nombre de la diosa, había un banco, había monedas, había el culto no solamente a Artemisa, sino también el culto imperial a César. Y ahora viene Pablo como diciendo, mire, es más, vamos a ver, llevo 17 minutos, vamos a leer esta partecita y usted va a entender. Con lo que acabamos de leer ahora, vamos a entender. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Elohim. Hay un solo Elohim, por su voluntad. A los santos y fieles en Mashiach Yeshua, que están en Éfeso. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Claramente está diciendo, Dios es el Padre, es el que da la gracia, pero la da a través de Yeshua. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo de ser predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de gloria de su herencia a los santos, y cuál la superminencia grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza,
la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la congregación, a la quejilá, eclesía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Espero que ahora le haga más sentido. Está diciendo, Dios el Padre nos dio un regalo a través de su mensajero, a través de Yeshua HaMashiach, a través de aquel. No es, ¿por qué está haciendo este enfoque? Porque si nosotros vamos a ver el culto imperial, se creía que el César era hijo de los dioses. Y él traía paz, él traía era un benefactor para el pueblo. Y Pablo dice, no, Efesos, no es Artemisa, no es Augusto, es Dios el Padre, a través de su enviado Mashiach, el que te dio todos estos dones, el que te selló con su espíritu de su promesa, el que te hizo sentar, ¿cómo? A través de Yeshua, que está sentado a la diestra del Padre. Ahí estamos juntamente con Él. No quiere decir que nosotros tenemos un lugar en el cielo, sino que Yeshua nos representa como el pueblo. Nos perdonó, nos dio perdón de pecados, nos redimió, nos restauró esa presencia para que ahora a través del Mashiach, que está sentado a la diestra, podamos estar en comunión con el Padre. Y este era un mensaje que iba a romper paradigmas, porque no se trata de Artemisa, no se trata de Demetrio, no se trata de Augusto, se trata de Dios el Padre, el honor de Dios el Padre a través de Yeshua su mensajero. Y eso lo vemos en el contraste que había en Éfeso a través del culto a Artemisa, a través del culto a César, y podemos entender un poquito más de lo que está ocurriendo en la ciudad durante la estancia de Pablo, cuando se va Pablo y cómo les habla Pablo, porque él dice, he escuchado de vuestra fe, habiendo oído de vuestra fe en Mashiach y de vuestro amor por los santos. Ahora están en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, no sé por qué seguimos teniendo problemas, porque dice el Dios Yeshua, jerarquía de reino, os dé entendimiento, nos dé espíritu de sabiduría y relación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Padre, a través de Yeshua. Son las mismas palabras que dijo Yeshua en Juan. Padre, que te conozcan a ti. Yo he sido enviado para que te conozcan a ti. Eso quiere decir que cuando conocemos a Yeshua, vamos a conocer al Padre. No es que Yeshua sea el Padre, sino que a través de Él vamos a tener acceso para conocer el corazón del Padre. Así es que por eso es importante estudiar este tipo de libros a través del contexto, pasarlos por la escalera educativa, porque una vez que hacemos nuestra asignación de pasarlo por la escalera educativa y entender el contexto cultural, contexto geográfico, contexto de la carta, cuando llegamos a un texto bíblico podemos decir, ahora sé lo que quiso decir Pablo. Así es que, familia, regresamos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. No, perdón. Regresamos en 2 semanas. Estos videos están saliendo cada 2 semanas. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Si quieren saber más, conéctense a estudiar con nosotros a tesorosdeltemplo.com y teshua.tv. Hay muchos estudios ahí para seguir aprendiendo. Conéctese, haga su suscripción en Tesoros del Templo y le aseguro que no se va a arrepentir. Porque con la educación se elimina la manipulación y seguimos estudiando juntos, aprendiendo y entendiendo las escrituras de mejor manera. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones.